No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer, como muchos de ustedes, si no la totalidad sabrán, ayer y antes de ayer, España ganaba el Mundial de Fútbol, pero mientras eso ocurría, se producía uno de los atentados más sangrientos de África desde el año 98, un doble atentado en Kampala, en Uganda, que dejó al cierre de esta edición, eran 74 los muertos. Este atentado tuvo lugar el domingo, fue reivindicado por un grupo islamista somalí, Al-Shabaab, los muchachos, y bueno, desde los ataques suicidas contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi no se recordaba una matanza tan terrible. El caso es que vamos a hablar de ello más adelante, no hoy. ¿Hoy de qué les vamos a hablar? Bueno, pues de que ya están los primeros datos acerca de la flotilla, se empieza a saber que han decidido o que han, determinado las investigaciones internas. También les vamos a hablar de una noticia que ha pasado bastante inadvertida, y es que son 21 ya los inmigrantes que han sido asesinados durante 6 meses en la frontera en Egipto, que querían entrar en Israel, además de un informe de la Liga Antidifamación que deja en bastante mal lugar a 56 gobiernos europeos, 23 concretamente, no los 56, y luego viajaremos al pasado realmente para hablarles de uno de los textos más antiguos, si no el más antiguo. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que tenemos que hablar de esos primeros datos. Así es, el primer informe interno de Israel sobre el asalto a la flotilla criticó la planificación y el trabajo de recopilación de información de espionaje que precedieron a la operación. Según varias agencias informativas, el ejército israelí reconoció errores a un nivel relativamente superior en la planificación y la ejecución del cuestionado asalto a la flota de 6 barcos que pretendía romper el bloqueo a la Franja de Gaza, en el que murieron 9 personas. El reconocimiento por parte de las autoridades se desprende de las conclusiones de su propia investigación interna del asalto, que se produjo a fines de mayo. Bueno, la verdad no parece una gran noticia. Mucha gente ya había apuntado a que desde luego los servicios informativos de información habían fallado a la hora de decir quiénes estaban en ese barco y que por eso los soldados no estaban preparados. El caso es que estaba previsto que se diera a conocer ayer el informe. Al cierre de esta edición todavía no lo teníamos. No se esperaba, eso sí, que el informe culpara a los soldados que abrieron fuego, ya que fueron agredidos primeramente. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de ese informe, como se está también de la nave Amaltea, que zarpó desde Grecia. Esta es otro barco con supuesta ayuda humanitaria, en este caso ofrecido por Libia, y que ha dejado bien claro el ejército israelí y el ministro de Asuntos Exteriores, Lieberman, de que no van a permitir que se fuerce el bloqueo de ningún tipo, de ninguna manera. Y también además les cuento que había 2 enviados israelíes a Egipto para hablar con Suleimán de la recuperación de las conversaciones de paz, etcétera. Y lo interesante también, la noticia que les traemos ahora también tiene que ver con Egipto, y la traemos porque nos ha sorprendido estos datos que desconocíamos. La agencia oficial de noticias MENA informó de que un total de 21 inmigrantes, en su mayoría africanos, que intentaban cruzar ilegalmente a Israel a través de la frontera terrestre egipcia, han muerto en los últimos 6 meses por disparos de la policía egipcia. En las cifras ofrecidas por las fuerzas de seguridad egipcias y recogidas por MENA, solo se especifica que 8 de los fallecidos eran de nacionalidad eritrea y 2 sudaneses. Otros 27 resultaron heridos por disparos de la policía egipcia. Ahí eran eritreos, etíopes, ganeses, sudaneses, un camerunés, todo esto según las cifras de las fuerzas de seguridad egipcias. 9 personas también resultaron heridas. Bueno, son unas cifras, la verdad, bastante impactantes. Fueron 468 intentos de infiltrarse a Israel que los guardias egipcios fronterizos abortaron. Y nos llamó la atención porque estas cifras las desconocíamos, ya que no hay mucho ruido mediático alrededor de ellas, pero 21 muertos en 6 meses
es llamativo. Se ve que hay mucha gente que intenta ir a Israel para labrarse un futuro mejor en la zona, pero no les permite la policía egipcia atravesar esa frontera. Y seguimos con un informe de la Liga Antidifamación. Así es, Masha, porque es un nuevo informe de la Liga Antidifamación y de Human Rights First que encontró que de los 56 gobiernos europeos que forman parte de la Organización para la Cooperación y la Seguridad, 23 no cumplieron con la norma de actualizar la información sobre crímenes de odio e incidentes antisemitas. El informe, divulgado en Kazajstán en una conferencia de alto nivel al cumplirse el 20 aniversario del documento de Copenhague, se concentró en debatir la actitud de los gobiernos y la identificación de los grupos criminales. Además, prosigue el informe, solamente 8 de los 56 países enviaron información de incidentes antisemitas a la Oficina de Derechos Humanos que tiene su sede en Varsovia. Y nosotros todavía desconocemos cuáles son esos países, pero vamos a informarnos, evidentemente. Abraham Foxman, que es director de la Liga Antidifamación, explicó que está claro que el análisis de varios gobiernos, que este análisis de estos gobiernos que se resisten a hacer públicos los datos de incidentes de odio racial o antisemitismo, y que, bueno, pues que hay que hacerlo. La Liga presentó una serie de recomendaciones sobre cómo hay que actuar, cómo tienen que actuar las naciones para mejorar la respuesta frente a este tipo de incidentes. Son 4. Uno, difundir 4 los que hemos tenido acceso, suponemos que son más. Difundir los delitos, condenarlos sin importar dónde se han cometido. 2, implementar leyes que reconozcan el importante daño que provocan. 3, proveer entrenamiento y un marco legal para reforzar la aplicación de las leyes. Y, definitivamente, por fin, fortalecer los lazos con grupos comunitarios para edificar un conocimiento y confianza mutuos. Vamos a seguir de cerca esta noticia, la vamos a elaborar con más cuidado, y pasamos ahora a nuestra última información de la primera parte del informativo, donde hablamos de historia. Si les hablábamos antes que unos delegados israelíes iban a reunir con Suleimán en Egipto, con Omar Suleimán, bueno, pues esto no es la primera vez que pasa. Hace muchos, muchos años también había viajes diplomáticos. Así es, Masha. Hallan en Jerusalén el documento escrito más antiguo. Se trata de una tablilla de unos 3.400 años de antigüedad. El texto, que está escrito en una lengua extinta, era utilizado para las relaciones diplomáticas, como decías antes, pero entre los reinos de Mesopotamia y Egipto. El objeto podría formar parte de un rompecabezas constituido por piezas halladas en el siglo XIX. Y como es muy pequeño, el tamaño es muy pequeño, pues no se permite conocer el contenido de la inscripción, aunque se cree que es un mensaje diplomático. Está escrito en acadio cuneiforme. El acadio es una lengua semítica que hoy ya no se habla, que está extinta, luego perteneciente a la rama indoeuropea de las lenguas, y está emparentado con el hebreo, con el árabe, con las lenguas de Israel, que son las lenguas de uso corriente para las relaciones políticas entre los diferentes reinos de Mesopotamia y de Egipto. Se cree que el objeto formaría parte de un mensaje enviado por el rey de Jerusalén, posiblemente Abdi-Jebá, a Egipto. Y bueno, pues ahora hay que descubrir este hallazgo que sí arroja más luz sobre la historia, y también vamos a ver si podemos hablar con alguien. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Y nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Mal, porque me acabo de dar cuenta que he metido la pata. He dicho unas lenguas semíticas y indoeuropeas, y las semíticas no eran indoeuropeas, así que me desdigo de la sección anterior. Perfecto. Una vez dicho esto, te pregunto qué tal tú. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Creo que no hace falta decirte que mañana es el 14 de julio. Día patrio. Eso, de Francia. Sí. Vamos a recordar a los que no están al tanto. En ese día, desde los años 50, el Ministerio de Arte y Cultura francés otorga una condecoración, que sería como condecoración del Caballero de Artes y Literatura, así, traduciéndolo más o menos al español, donde siempre se entrega a, franceses principalmente que contribuyeron a las culturas, y siempre se dan también a algunos extranjeros, y este año tenemos 2 israelíes en estos condecorados.
la artista Michal Rovner, que ya es mundialmente reconocida, y el escritor y cineasta Edgar Keret, que también ya hablamos de él en varias ocasiones. Bien. Y bueno, hoy me voy a quedar, no sé si por eso, pero me voy a quedar muy francesa. Porque... Me parece muy bien. Hoy es un día para sentirnos franceses. Muy bien. Voy a hablar de una nueva película... Bueno, hoy no, mañana. Sí. Bueno, en estos días en Jerusalén es el Festival de Cine. Entonces mis siguientes dos noticias son en este contexto. La película que inauguró el Festival de Cine de Jerusalén es una película que en francés se llama Le Rafle. No sé cómo traducirlo. En inglés es The Roundup. Es sobre la deportación de los judíos parisinos. Sí. Es una película de la directora Roselyne Bush. El protagonista, que es el actor Jean Reno, que interpreta a un doctor, un médico judío en este contexto. La redada, perdón, me había quedado pensando en la traducción. Sí. La redada, pues esta es la película que abrió el festival. Jean Reno está en estos días en Jerusalén con motivo del festival y decía, yo no sabía que él nació en Casablanca y por la muerte de su madre él fue adoptado por familias judías. Entonces cuando le ofrecieron este papel, o sea, él pasó su infancia en casas de familias judías. ¿Ah, sí? Judías, entonces tenía mucha emoción al hacer este papel. Vamos a ver si podemos entrevistarlo. Sí, lo intentaremos. Y otra persona que está en estos días en Jerusalén es Claude Lanzmann, que está presentando la película El Informe Karski. Es una película que está basada en material que filmó cuando preparaba Shoah. Es la historia, la entrevista que le hizo a Jan Karski, que estuvo en la resistencia polaca y habló con Roosevelt, logró salir de Polonia y contó a muchos líderes, entre ellos Roosevelt en Estados Unidos, sobre lo que estaba sucediendo en Europa y los campos de exterminio. En Shoah había una parte de esta entrevista. La razón por la cual decidió Lanzmann sacar ahora esta entrevista completa como una película sola es porque se escribió un libro el año pasado sobre Karski que dice que metía cosas de ficción. Total que Lanzmann se quedó se enfadó mucho porque dice que ahí había... Entonces quería... Entendiendo más o menos la personalidad de Lanzmann, uno se imagina que debe estar muy enfadado y que es una película donde demuestra la verdad. Efectivamente. Pues será desde luego iba a decir un placer, no, sin duda no será ningún placer, pero una asignatura obligatoria el tener que ver la entrevista completa. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Señoras y señores, muchísimas gracias. Mañana más. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Cuál es la imagen de Israel en España? Es malo, es mala, lo sabemos, pero ahora se lo vamos a contar con bases, permítanme decir, científicas. Un estudio lo certifica. Además de eso, les vamos a hablar de la visita del ministro de Exteriores iraní a España, así como de unas declaraciones del jefe de la inteligencia alemana, y terminaremos con un artista polémico, pero que ha intentado, exorcizar el antisemitismo de alguna manera. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, cuéntanos qué es lo que sabemos de la imagen de Israel en España. Pues según el barómetro del Real Instituto Elcano del pasado mes de junio, publicado este martes, los países peor valorados por los españoles son, por este orden, Irán, con una nota media de 3,4, Israel, con una nota media de 4, Marruecos, con un 4,5 y Cuba, con un 4,5. La realización del sondeo coincidió con el ataque de la Marina israelí a la flotilla que pretendía saltar el bloqueo de Gaza y que se saldó con la muerte de 9 activistas turcos. Según la agencia informativa EFE, ese sería el motivo de que Israel haya perdido casi 2 puntos respecto al último barómetro y que esté casi al mismo nivel que Irán. Si se fijan, con cada estudio que
que se hace, que siempre Israel sale por los suelos en la imagen, siempre explican que es que ha coincidido con alguna cuestión concreta. Da la impresión de que uno quiere creer en esa normalidad en la cual Israel estaría bien valorado en España, pero por circunstancias concretas justo en ese barómetro salió mal. Lo que pasa es que siempre todos los estudios se hacen justo después de que haya cualquier excusa, o bien alguna guerra de Israel, o bien alguna declaración de Israel, o bien que ganó Netanyahu en Israel, o bien que unos ortodoxos se manifestaron en Jerusalén. En fin, sea lo que sea, el motivo siempre existe. De hecho, 3/4 partes de los encuestados aseguraron que la comunidad internacional tiene que tomar medidas contra Israel por el ataque, y lo más interesante es el análisis de los científicos, de quienes han realizado el estudio. El investigador principal del Real Instituto Elcano, Javier Noya, aclaró durante la presentación del barómetro que los españoles valoren a Israel al mismo nivel que Irán no es que los españoles sean antisemitas o que estén en contra de la cultura judía, sino que condenan la política israelí respecto a los palestinos. Además, explicó que ocurre lo mismo que cuando se pedía, por ejemplo, a los españoles que valoraran a Estados Unidos como país cuando gobernaba Bush, que se censuraba su política y no a los estadounidenses. Yo no recuerdo los resultados de la época de Bush del barómetro Elcano, pero dudo que Estados Unidos haya llegado a ser valorado como el peor país o el segundo peor país por los españoles. Probablemente sea un poquito a la ligera decir que la crítica es exclusivamente a las medidas del gobierno. También me gustaría saber de toda la gente encuestada, las encuestas se realizaron del 27 de mayo al 18 de junio, unas 1.200 personas mayores de edad en todo el territorio nacional. Sería muy interesante saber cuántos de ellos tienen la capacidad para darse cuenta de la diferencia de política desde que está Netanyahu con respecto a Ehud Barak, por ejemplo, algo que a todos aquellos que estamos siguiendo la política entre Israel y Palestina desde hace bastante tiempo nos cuesta incluso detectar ciertas diferencias. ¿En qué medida esto está basado realmente en conocimientos o más bien en una imagen concreta? En fin, pero esto ya lo hablamos mucho y seguimos. Les vamos a hablar de que si Israel está muy mal valorado, también lo está Irán, hay que reconocerlo. Y el ministro de Exteriores iraní vino aquí, no pudo hacerlo el israelí en su momento, pero sí ha podido venir el ministro de Exteriores Mottaki. El ministro de Exteriores de Irán, Manuher Mottaki, se reunió el lunes con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, quien expresó la plena disposición de España a contribuir de manera activa a crear una mejor relación entre Irán y la comunidad internacional, dado el importante momento que atraviesa la evolución del dossier nuclear iraní. Moratinos también invitó al régimen iraní a disipar las dudas generadas sobre la finalidad del programa nuclear iraní. Ayer, en un encuentro celebrado con los periodistas españoles, Mottaki negó la posibilidad de que Israel pueda atacar a Irán, ya que a su juicio el régimen sionista no tiene la valentía para agredir a Irán. Suena casi como un desafío, a que no te atreves a agredirnos. En fin, el caso es que habló de que Israel ha dejado de ser invencible. En este sentido hay que reconocer que muchos analistas han hecho el mismo análisis con respecto a la guerra del Líbano, a la segunda. No así a la incursión contra Hamás, a la conocida como plomo sólido. Mottaki sí la metía también en el saco y decía que por ello se sabe que Israel ya es invencible. Negó la posibilidad de un ataque por parte de Irán, también eso de alguna manera tranquiliza, y si es que se puede creer, y el problema de Oriente Medio, dijo, se tiene que solucionar de una manera pacífica. El ministro de Exteriores también, por otro lado, hay un tema que ha molestado mucho a la opinión pública y es la condena a lapidación de Sakineh Mohammadi Ashtiani, una mujer iraní de 43 años que fue condenada por adulterio a morir por lapidación. Les ahorro los detalles de cómo debe ser la lapidación concretamente. El caso es que Mottaki dijo que se ha enterado por fuentes extranjeras de esa condena y dijo que él no ha oído nada, que no puede dar una opinión, que probablemente sea propaganda occidental, pero en cualquier caso él dice que es normal que aquellos que destruyen el núcleo familiar en una sociedad islámica pues reciban un castigo, así que le parece muy normal que una mujer acusada de adulterio sea lapidada. En fin, y este señor ha sido recibido con todos los honores en España. Seguimos y hablamos ahora de un análisis realizado por el por el jefe de la inteligencia en Alemania. Así es, Masha Heinz-Fromm, el jefe de la Inteligencia Nacional Alemana, dijo que el antisemitismo existe en los dos extremos del mapa político.
En una entrevista al semanario Der Spiegel, aparecida el domingo, Fromm expresó que los musulmanes, los de la extrema derecha, tienen una percepción en común. Ambos tienen una imagen idéntica respecto de quién es el enemigo, Israel y los judíos. Fromm explicó que mientras los grupos neonazis sostienen una idea de antisemitismo racista, los musulmanes fanáticos tienden más a oponerse a los judíos a raíz del conflicto israelo-palestino. En fin, cualquier cosa es una excusa. Tal y como lo dice el propio Heinz Fromm, a fin de cuentas, en ambos grupos se cree que los judíos tienen un poder injustificado y que eso es lo que hay que combatir. Esta noticia se hacía eco el Yediot Ahronot en su versión online. Y terminamos, no solemos hablar aquí de expresiones artísticas, pero Ana me va a perdonar que le haya robado una, porque ya que estamos hablando de antisemitismo, pues queríamos exorcizarlo también junto a este artista. Un artista convocó a los polacos a manifestar sus ideas antisemitas en un sitio de Internet. Después las imprimió, las quemó en un granero que se mantiene en memoria de las víctimas del pogrom de una ciudad de Polonia en julio de 1941. La presentación tenía por objeto expiar los horrores del pasado. Más de 1000 espectadores, entre ellos representantes israelíes, presenciaron la exhibición bajo la estricta vigilancia de la policía local. La verdad es que es curiosa la iniciativa, reunir todos los mensajes antisemitas y quemarlos en ese granero. El artista se llama Rafael Betlejewski. Incendió el edificio un granero. Es curioso cómo daban la noticia. Decían que el objetivo no era que el artista muriera dentro. Lo imaginamos, pero así estaba dada la noticia. El artista evidentemente salió después de quemarlo, la suerte que no pudieron tener los judíos que fueron asesinados en el pogrom en 1941. Y los bomberos fueron para evitar la propagación del incendio, y la verdad es que nos ha parecido interesante esta demostración artística. Por cierto, que al principio el artista leyó los nombres de las personas que aportaron al sitio pensamientos antisemitas y diseminó por todo el granero esquelas donde estaban impresos los pensamientos, derramó gasolina para quemarlo. Curiosa manera. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos ahora con Cultura de la otra, con Ana. Ana, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿me perdonas que te haya robado la noticia cultural? Sí. Bueno, bien, una vez perdonada, te agradezco. Cuéntanos qué nos traes. Está bien, porque mi segunda noticia es medio que podría ser tuya, así que estamos... usurpándonos la información, muy bien. Cuéntanos. Bueno, la primera que les quería contar es que el gobierno de Canarias, de las islas, tiene un concurso internacional de fotografía que se llama Septenio. Y en el concurso de Septenio 2010, uno de los ganadores de fotografías individuales es el israelí Alexander Mendelevich, por su obra Tiredel, que tengo que decir que no la vi porque no viene en la noticia, así que no les puedo contar qué hace este fotógrafo, pero prometo investigarlo. Ahí te queremos ya como un sabueso detrás de la noticia. Pero de todos modos, para los que están por ahí en Santa Cruz de Tenerife, pueden ver todas las obras, que son más de 500 de todo el mundo, presentadas a este concurso en el Centro de Arte La Recova. Muy bien. Sigo con un historiador, el historiador Elliot Hirschberg, que acaba de publicar una serie de artículos donde dice que no hay nada antisemita en Pío XII. Dice que, él... Esta es mi noticia, ¿no? Esa es tu noticia. Ajá, bien. Lo que pasa es que yo la agarré porque pensé que era un nuevo libro y solo ahora estoy descubriendo que no es un nuevo libro, así que... Estamos en paz, Sí. Hemos empatado. Sí. Bueno, la cosa es que él dice que realmente quien se pone a examinar todos los documentos, los testimonios, etcétera, de la época, no podría más que concluir que el Papa Pío XII fue un afectuoso y solidario amigo del pueblo judío, y eso lo cito. Ajá. Así que, él dice que él, como judío, conoce muy bien el antisemitismo y no encuentra ni un rastro de él en la vida de Eugenio Pacelli. Vaya. Eso es lo que...
Y terminando con una noticia que, como la hemos estado siguiendo aquí un poco últimamente con las historias no muy agradables de Roman Polanski en Suiza, pues debo decirles que se acabó, porque el gobierno de Suiza decidió no entregar a Roman Polanski a Estados Unidos a hacer para un juicio. Así que iba a hacer un mal chiste. Es un hombre libre. Iba a hacer un mal chiste acerca de lo que Suiza está acostumbrada a no entregar. Pero... Ajá. Bueno, eso es todo. Digo, como lo hemos estado siguiendo un poco, pensé que habría que contarles que se acabó la historia. Roman Polanski es un hombre libre. Bueno, siempre y cuando no vaya a los Estados Unidos. Exactamente. Pues Ana, muchísimas gracias. Gracias. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar del barco Amaltea, también les vamos a hablar de una detención importante en Israel, así como de Ho Fengshan, el Schindler chino, así lo conocían, y terminaremos acercándonos a un cartel publicitario, no, artístico, supuestamente polémico. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo, que vamos a hacer solos, sin Jordi. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, aunque la vamos a invitar para la última noticia. Yo empiezo hablándoles de Israel. Les cuento que las Fuerzas Armadas israelíes aseguraron el miércoles que habían frenado el más reciente desafío al bloqueo a la Franja de Gaza, obligando a cambiar de rumbo al barco Amaltea, fletado desde Libia. Como saben, este barco pertenece a la Fundación Gaddafi, que dijo que el carguero iba a insistir en su intento de llegar a la Franja de Gaza. La nave fue rodeada por varios barcos de guerra. No se sabía muy bien qué había pasado, qué decisión había tomado. Ismail Haniyeh, dirigente de Hamas en Gaza, decía que por favor que siguieran adelante, que no cejaran su voluntad de romper el bloqueo, lo que deja bastante claro quiénes son los más interesados en que estos bloqueos se intenten romper o sobre todo demostrar fuerza ante Israel y frente al mundo. El caso es que las propias fuentes israelíes explicaron que el navío decidió aceptar cambiar de rumbo y se dirigió hacia Egipto. Las autoridades egipcias confirmaron la información y al parecer el barco habría solicitado autorización para dirigirse al puerto de Al-Arish. También Egipto dijo que iba a colaborar para trasladar por vía terrestre las 2.000 toneladas de alimentos y medicinas. Todo esto era el cierre de nuestra edición. Las noticias van rápido, no sabemos qué habrá sucedido desde entonces, pero bueno, seguiremos al tanto. Más cosas. Desde dentro, un ultraderechista israelí ha sido arrestado bajo la sospecha de haber asesinado a cuchilladas a 2 palestinos en 1998. Este hombre, perteneciente al grupo KAJ, que como saben es un grupo ilegalizado, fue llamado grupo terrorista en Israel e ilegalizado, un grupo de extrema religiosa. Bueno, pues este hombre es Haim Perlman, 29 años, miembro de este grupo ilegalizado, y fue detenido antes de ayer por la noche. Además es sospechoso de haber intentado asesinar en otras ocasiones y de tenencia ilícita de armas de fuego. Él residía en la localidad de Givat Washington, cerca de Tel Aviv, y ha sido arrestado en varias ocasiones, la última de ellas hace nada más ni nada menos que 3 meses, por haber agredido a unos palestinos, por haber participado en manifestaciones ilegales o también por haber ido a ondear una bandera israelí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Estos han sido algunos de los motivos, lo que es evidente que las ganas de crear polémica, y no solamente polémica, sino si el caso de asesinato es demostrado, pues ir a la cárcel, suponemos. El abogado asegura que el público israelí va a presenciar uno de los asuntos más embarazosos porque, según él, Perlman tiene información muy importante de los agentes secretos de inteligencia israelí y que la podría revelar. De esto se hacían eco todos los medios de comunicación israelíes ayer. Y dejamos Israel y les vamos a hablar de historia, de Ho Fengshan. Resulta que ayer el ministro de Relaciones Exteriores taiwanés informó de que este diplomático taiwanés salvó a cientos de judíos en la Austria ocupada por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Ho ha sido llamado el Schindler chino y aplicó una política de ayuda a los judíos que había impulsado quien era presidente del Parlamento en aquel momento, que era Sun Ke, y había sido refrendada por Chiang Kai-shek.
Varios documentos que fueron descubiertos por azar muestran que Taiwán era uno de los pocos países del mundo que ayudó a los judíos a escapar de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial, y así lo contó Ali Yang, que es director del Departamento de Asuntos de Asia Occidental. En aquella época, la República de China, que era Taiwán, controlaba China continental y concedió visados a judíos en las zonas ocupadas por las tropas de Hitler. Hemos hablado de esto, si recuerdan, hace poco con el presidente de la comunidad judía de Shanghái. Lo pueden escuchar aquí en Radio Sefarad en una de las entrevistas que realizamos, porque vinieron con motivo de unas conferencias organizadas por Casa Sefarad de Israel y Casa Asia bajo el título de Judíos en Asia, y precisamente se hablaba de lo desconocida que es la historia de los judíos en aquel continente, y hay mucho que descubrir todavía. De hecho, Yad Vashem concedió el título de Justo entre las Naciones a Ho, y nos sorprendía que ayer salía a la palestra esta noticia, a pesar de que ya es un personaje reconocido desde hace tiempo. Y termino, pero para la última noticia invito a Ana, que ya está aquí con sus noticias culturales, así que vamos a esperar a Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, pero hoy te empiezo a hablar yo a ti. Te cuento Bien, cuéntame. Te cuento una noticia que deberías, casi es tuya, mía, no lo sé, pero me interesa mucho tu opinión. Resulta que han colocado un cartel cerca de una sinagoga, un cartel enorme, donde hay un Mickey Mouse muy grande con el cuerpo de una mujer desnuda y detrás se ve una gran svástica. Y esto es en Polonia y ha causado muchísimo revuelo. El trabajo es de un artista italiano que intenta plasmar lo que él llama, abro comillas, los horrores de la vida americana, y forman parte de una muestra de arte que va a abrir en Poznan en los meses de otoño. Lo que pasa es que parece ser que a los polacos les ha molestado muchísimo, y Norbert Napierach, que es el miembro del Consejo de la Ciudad, pidió que se prohibiera el cartel. Dice que la demostración de arte esa es violenta y que lastima la sensibilidad de mucha gente, que no se puede permitir que se muestre cómicamente la Alemania nazi que invadió Polonia. Y yo te pregunto. Pregúntame. ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que hay artistas que hacen este tipo de cosas porque saben que así van a salir en todos los periódicos. Esa es un poco la primera impresión que me da, sin realmente conocer bien al artista y de qué se trata, pero este tipo de cosas que parecen un poco provocación, ¿no? Más que arte y querer hacerse muy famoso. Pues ha molestado, ha conseguido a los líderes judíos, no solamente a los judíos. Claro. Hay que recordar que eran unos 3,5 millones de judíos en Polonia antes de la guerra. Y que, bueno, para que te hagas una idea, el trabajo se llama Nazi Sexy Mouse. En fin. Sí, creo que no causó mucha gracia. Siguiendo tus opiniones, lo mejor es no hablar de ello. Así que corramos un tupido velo y pasemos a tus noticias. Pasamos a las noticias culturales. Primero les cuento que esta semana, creo que justo hoy, se inaugura en el Círculo de Bellas Artes en Madrid la exposición Gerda Taro, This is War, Robert Capa at Work. Es decir, una exposición de los dos fotógrafos que también eran pareja en algún momento, Robert Capa y Gerda Taro, los dos judíos originalmente. Y mañana en el Trazo Orante pueden escuchar una entrevista con Juan Barja, el director del Círculo de Bellas Artes, que nos cuenta un poco más sobre esta exposición. Bien. Pues yo quiero que llegue mañana. Sigue. Con el teatro israelí en Yiddish, el Yiddishpil, que va a viajar este verano a 2 festivales judíos importantes en Europa. El primero es el festival que está en nombre de Bashevis Singer en Varsovia. Van a presentar la obra Ella no estuvo aquí. Y después, en agosto, van a viajar a Rumania, a Bucarest, donde van a presentar la obra Cuando estás solo, tu alma está limpia, en el Festival del Mundo Judío de Bucarest, que presenta no solo teatro, sino todo tipo de artes y espectáculos relacionados del mundo judío. Qué título más raro. Sí, la verdad es que... Cuando estás solo, tu alma está limpia. Sí, habrá que ver de qué se trata. Pero entiendo que cuando estás acompañado está sucio. Exactamente. Bueno.
Y termino con la reina de Jordania, Rania al-Abdallah. Yo sé que no es del tipo de personajes que aparecen en mis noticias. Ella, justo el año pasado, me parece, publicó un libro infantil que se llama The Sandwich Swap, o sea, el intercambio de sándwiches, sobre dos niñas, que una tiene hummus en su sándwich y la otra tiene no sé qué. Y bueno, la cosa es que es un libro sobre cómo hay que entenderse interculturalmente, fue un bestseller, y bueno, ahora la triste noticia es que hay muchas editoriales israelíes que están interesadas en traducir este libro y publicarlo en hebreo, y dice que no. Rania no quiere. Exacto, y digo, por sacar un libro que es para la tolerancia y multicultural y bla, 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 pero no quiere. Pero Rania era por la paz y esas cosas. Eso, por eso, triste. La paz, pero no en Israel. Exacto, no con Israel, No con Israel. Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Hasta mañana, señoras y señores, muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes, les aviso que no vamos a hablar de Israel en este espacio, que para ello tenemos un programa aparte desde Israel, donde nuestro corresponsal nos cuenta la actualidad en ese país. Sale Mergui, con él charlamos, así que les recomiendo que esperen a continuación. Después de este espacio informativo podrán escucharlo si están oyendo el modo completo del programa, y si no, pues que pinchen aparte el programa desde Israel. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como solemos hacer los viernes, solemos hacer un pequeño repaso a algunas cuestiones antisemitas a lo largo del globo durante la semana, y en esta ocasión nuestro viaje nos va a llevar a Rusia, nos llevará a Estados Unidos, a Canadá y Arabia Saudita. Hablaremos también de caricaturas. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que hacemos una pequeña vuelta al globo. Empezamos por Rusia, si te parece. Así es, empezamos por Rusia porque el último informe de la Organización por los Judíos de la ex Unión Soviética puso énfasis en el continuo problema de la violencia antisemita en Rusia. A raíz de los últimos incidentes antisemitas en todo el país el año pasado, la Federación de Comunidades Judías de Rusia anunció que establecerá una línea roja para que los judíos puedan comunicarse en caso de que sientan alguna amenaza antisemita. La mencionada línea pone en contacto a las víctimas potenciales con abogados que podrán asesorar sobre los pasos legales a dar y a tomar en consideración después de haberse producido algún incidente. El informe además subraya que durante el mes de mayo la Federación de Comunidades Judías de Rusia publicó una declaración respecto a la preocupación que tienen a raíz de varios incidentes antisemitas ocurridos en Ulyanovsk. Si recuerdan, los hemos traído aquí. Por ejemplo, el día del aniversario del nacimiento de Hitler se hicieron varias pintadas pidiendo la muerte a los judíos. También un grupo de individuos atacó el centro de la comunidad judía en la ciudad el 9 de mayo. Después, al día siguiente, apedrearon el centro comunitario y rompieron los cristales de varias ventanas. Y la situación, la verdad es que es tan preocupante que se cree que está siendo todas obra de un grupo organizado. La policía investiga todavía los hechos, pero no se sabe mucho. El caso es que esos mismos edificios habían sido atacados con anterioridad. El informe subraya a la extrema derecha como verdaderos responsables de esto sucedido, incluso a grupos antimigrantes en general y partidos políticos, que lo que ocurre es que aprovechan las marchas organizadas para además entonar cánticos y consignas antisemitas y racistas. Son marchas que están siendo demasiado comunes y tienen ya casi una rutina, a pesar de todo lo que se intenta evitar. Y bueno, sí que se subraya que hay algunas mejoras, pero el informe concluye que hay que tomar muchas más y más eficaces medidas para luchar contra el antisemitismo en Rusia. Y seguimos, les hablamos ahora de Estados Unidos.
La sinagoga del centro judío de West Clarkstown, que se encuentra en refacciones después de haber quedado destruida a raíz del incendio que sufriera hace un año, fue profanada por alguien que irrumpió en el lugar durante las horas de la noche y mancilló el recinto. Parece ser que los desconocidos entraron por la ventana. A raíz de estos trabajos de refacción que se están llevando a cabo hace ya tiempo, hay materiales de construcción en el lugar, razón por la cual los vándalos utilizaron un material parecido a la cal con el que untaron ventanas y paredes. Bueno, no parece ser que no fue lo único que hicieron. También, cogieron unas piedras de Jerusalén y las estuvieron pegando sobre las paredes y además de, hacer sus necesidades en el suelo de la sinagoga. Y seguimos, les hablamos ahora de caricaturas. Vamos a hablarles de dos países. El primer país es Canadá. Así es, una caricatura antisemita apareció en el diario Quebec La Tribune. El dibujo describe a un exmiembro de la Asamblea Nacional de Quebec y líder del Partido Acción Democrática de Quebec, Mario Dumont, con signos de dólares en sus ojos y con sus manos extendidas hacia otros personajes de nariz aguileña, con la kipá sobre sus cabezas, judíos con patillas, es decir, todos los elementos antisemitas clásicos para describir a los judíos. En la frase inferior de la caricatura se podía leer «Bienvenidos, mis amigos». Bueno, una vez más, relacionar la imagen del judío con el tema del usurero, del dinero, y en este caso pues son sus amigos porque traen dinero. Un tópico, y para tópicos, el siguiente en Arabia Saudita. Ahora Arabia Saudita, efectivamente, una caricatura que muestra a los judíos como ratas con cascos nazis y con estrellas de David apareció en la edición en inglés del diario Arab News de Arabia Saudita. Las ratas son dibujadas colándose por los huecos de un edificio denominado la Casa de Palestina. El periodista británico Tom Gross señaló que esta caricatura en especial guarda semejanza con una escena del film El judío cis, en la cual los judíos son descritos como sabandijas que serán exterminadas en una matanza masiva. Sí, la verdad no hay una gran diferencia entre las imágenes del judío cis y esta caricatura, concretamente, esta comparación de judíos con ratas no es la primera vez que se hace, también en El judío errante. Y porque es la idea de que los judíos son la plaga del género humano, básicamente. No sé por qué no me sorprende demasiado que aparezcan unas caricaturas así en Arabia Saudita, pero queríamos traerlo aquí. Jordi, muchas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Me voy a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote, como siempre. Bien, pues empiezo con una presentación de libro esta semana organizada por la Fundación Tres Culturas junto al Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cansinos Ascens. Se trata de una recopilación de cuentos judíos editada por el escritor Rafael Cansinos en 1920, que ahora se está reeditando. Se llama Cuentos Judíos Contemporáneos. Él lo hizo en ese momento para... Contemporáneos de 1920. De 1920, pero mira, en ese año intentar recuperar la cultura judía en España. No, la verdad es interesantísimo. Sí. Ahora sería cuentos judíos de antaño. Exacto. ¿No? Anticuados ya. ¿Qué más? Y sigo contándoles que, se acuerdan de Marcelo y Liliana Benveniste, que estuvieron aquí recientemente entrevistados en la radio también, dieron conciertos y pues en su gira en España estuvieron también en Jaén y ahora van a presentar la próxima semana en el CIDICSEF, el día 26 de julio. Digamos que van a presentar ellos una charla sobre la judería de Jaén, sus impresiones, sus conocimientos. Ellos estuvieron en contacto con Juventa, con esta asociación de difusión de cultura sefardí en Jaén. Así que pues van a hablar de eso en Buenos Aires. ¿Y qué más? Y termino... Fíjate cómo está de moda el golem, porque estábamos viendo que salen artículos y programas en Radio Sefarad. Hemos sido Toba Schwarzman y yo que hemos puesto de moda todo el es golem. Gracias al programa de también, identidad. Y Alicia Benmergui también con Milim, que hablaron del golem el otro día. ¿Ah, sí? Sí.
Bueno, pues entonces, curiosamente ahora también salió la noticia que en México, en la ciudad de Chimalhuacán, se colocó una escultura que es el golem, lo hizo el artista Paulo Gregorio Cruz, el artista mexicano, que lo que hizo es traer piedras de distintos lugares de México y crear como un golem ahí extraño en México, no muy lejos de la Ciudad de México. A mí me parece muy interesante, pero un poco fuera de su lugar, ¿no? El golem en México. Bueno, es una cosa... eso demuestra un poco su interés ahora que de repente el personaje del golem está causando... Incluso ha habido algún texto en prensa en España, en El País, bueno, que esto ya lo dejamos para otro programa, pero sí, Exacto. Sí. El golem está de moda. Ana, muchas gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom, pasen un buen fin de semana. Nos reencontramos el martes con las noticias habituales, el lunes con las noticias de los lunes y además con muchos otros programas todo el tiempo para ustedes en Radio Sefarad. Gracias.